Ahí va. Sí, bien, la mareomotriz es una. Otra. Bueno, entonces vamos a ver algo. Hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, la undimotriz dentro de las... De las boyas, ¿no? Hay una, Claro, sí, es algo así, perfecto, no, sí. no tenía conectado el micrófono y la Bien, tenía. bien. Hay una que es así, que es por el movimiento de las olas, entonces con el movimiento de las olas nosotros podemos tener algún tipo de elemento mecánico que absorban ese movimiento de las olas y transmitir eso para después un generador. También se pueden hacer moviendo un pistón. Y también se puede hacer cuando las olas llegan a determinado nivel que me muevan una columna de aire y con eso, bueno, paso una turbina y puedo generar energía. Entonces, a ver, hay diferentes tecnologías, ¿no? Para lo que es esas energías de las olas que le acabo de decir. También se aprovechan las corrientes marinas con determinadas turbinas. También está la mareomotriz, que básicamente lo que hace es aprovecha la diferencia entre la baja mar y la pleamar, ¿no? O sea, la diferencia de columna de agua que nosotros tenemos en, cuando baja el mar y cuando sube el mar. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que el mar suba, lo acumulamos y le damos solamente un espacio de salida por una determinada turbina, y bueno, eso nos hace mover la turbina, y sería energía renovable. El 70% de la superficie de la Tierra aproximadamente es agua, así que de ahí tenemos una cantidad de energía que es muy, muy grande dentro de todo lo que son nuestras corrientes oceánicas, diferentes de temperatura. Vamos a tener distintos grados, obviamente, de salinidad, aguas y ríos, y bueno, vamos a tener en función también del fluido que tenemos la energía que podemos transmitir. Cuando hablamos de corrientes marinas, y básicamente lo que hacemos es poner alguna turbina con algún tipo de hélice, entonces sería parecido a lo que es una energía eólica, lo único que en vez de tener como fluido de funcionamiento el aire, lo que tenemos en este caso es un flujo de corrientes marinas, ¿no? Que hace girar un rotor y bueno, esto te da un determinado tipo de velocidad según la tecnología que tenga, y ese rotor está adosado a lo que es un generador. Después la mareomotriz, como bien dijo la alumna antes, ¿qué hace? Y bueno, ascenso y descenso de mareas, como más o menos lo dije rápido antes, eso sería la mareomotriz. Después también hay diferencias entre la temperatura de la superficie y la profundidad del mar. Entonces nosotros, si tenemos una máquina térmica, vamos a tener más temperatura arriba que abajo, y bueno, esa diferencia de temperatura se puede llegar a aprovechar como energía térmica del océano. También en el océano, ¿qué pasa? Cuando estamos arriba en la parte del océano y no tenemos turbulencia, lo vamos a ver mejor cuando veamos eólica. Lo que tenemos es un flujo laminar. Entonces, al tener un flujo laminar que es constante y no tengo nada que me produzca una rugosidad, salvo las olas, pero por las torres que están, nosotros tenemos mayor generación de energía por lo que sería superficie oceánica. También podemos utilizar parte de biomasa marina para producción, por ejemplo, de biocombustibles. Algunos están preparados también para usar como celdas. Hay muchos estudios hechos sobre el aprovechamiento de algas marinas para la generación de energía con determinado tipo de alga. Se supone que tenemos un potencial teórico de generación de 100.000 terawatt años, ¿no? Cuando nosotros tenemos un consumo mundial de 16.000 terawatt años. Entonces, hay muchísimo para estudiar y muchísimo donde sacar energía de todo esto. Donde mayor producción podemos llegar a tener energía es por energía de las olas. Ahora, la teoría a la práctica hay muchísimo, y ahora vamos a ver algunas cosas que se han hecho y se están haciendo en el mundo, pero hay muchos problemas técnicos para solucionar, para generar energía
de magnitud. Eso no quiere decir que no sirva poner algo y aprovecharlo, porque siempre peor es nada, ¿no? Y Y, ambientales, ¿cómo? Perdón. problemas ambientales. Bueno, sí, sí, hay problemas ambientales a resolver, hay problemas técnicos graves, y sí, ambientales depende de qué. Ahora vamos a ver algunos sistemas que no tienen ningún tipo de problema ambiental, porque básicamente no cambias en nada lo que es la performance, ¿no? del mar en sí. Por ejemplo, yo creo que lo que te referís vos es uno de los mejores lugares para poner energía mareomotriz, sería hacer todo un dique con turbinas, y uno de los mejores lugares, por la forma que tiene esa bahía para poder utilizarlo, y lo que es la diferencia de casi 15 metros de altura, ¿no? Entre la pleamar y la bajamar, es Puerto Pirámide, pero ahí tenés la ballena. No le puede poner una represa con turbinas, ¿no? Bueno, ahí choca con el tema ambiental. Lo vamos a ir viendo en la medida que vaya poniendo los distintos sistemas, porque tienen problemas ambientales como dice él. También hay un problema con la pesca y con otro tipo de actividades humanas, ¿no? Porque eventualmente se pueden llegar a superponer. Cuando hablamos de qué diferencia de nivel yo voy a tener con las olas, básicamente estoy hablando que la ola tiene una energía cinética y tengo una energía potencial también disponible en función de la altura que tenga entre el nivel máximo y un nivel promedio y el nivel mínimo de lo que serían las olas. Y esto se va a ir reduciendo en la medida que yo me voy acercando a la profundidad del lecho marino. O sea, voy a tener mayor diferencia y mayor energía en la parte superior de lo que son las olas que en lo que es la parte inferior. ¿Se midió el potencial? Sí, se midió y se estimó, y hay determinados tipos de potenciales en función de cómo llega ahí el océano. Nosotros tenemos un potencial promedio bastante bueno y tenemos muchísimos kilómetros de costa para poder aprovechar. ¿Por qué no se usa? Y uno es el tema de costo y otro es la solución técnica de algunos problemas en función del emprendimiento en sí. Entonces, voy a tener distintos coeficientes y distintos tipos de ola que van a ser más o menos aprovechables en función de este salto, que generalmente se acentúa cuando vamos llegando a las costas, ¿no? En la medida que vamos llegando a la costa, la diferencia de altura es más alta, por eso la mayoría de los emprendimientos se hace cerca de la costa. Obviamente esto va a impedir navegación y otro tipo de cosas en función de cómo sea el proyecto que nosotros vamos a hacer. Entonces, para poder utilizar la energía esta de las olas, la energía que genera las olas, o sea, la ondimotriz, podemos tener distintos tipos de sistemas. Hay sistemas neumáticos que se comprimen y se descomprimen, pueden estar sobre pontones, pueden tener flotadores anclados en el fondo, y también puede haber depósitos de agua que aprovechen la energía cinética de la ola pasando por una turbina y después bajan. También hay dispositivos que son articulados, que se mueven con las olas, entonces tienen adentro todo un sistema hidráulico en sí, y hay distintos tipos, pueden ser de columnas, oscilantes, pero básicamente todos apuntan a lo mismo. ¿Por qué hay tantos tipos de dispositivos? Bueno, porque se han encargado un montón de estudios para lugares distintos, hay algunos que han avanzado más y otros que han avanzado menos, y yo estimo que en el mix de todo eso va a estar el perfeccionamiento de lo que después se va a estandarizar. Y eso va a ser en función del costo y del rendimiento que tengan y lo que menor impacto ambiental tiene. La foto que estaba buscando es de este lugar. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. Esto es en Mutrico, en el País Vasco. Tuve la oportunidad de estar ahí, tengo un montón de fotos que ahora no las pude encontrar y estaría bueno que se las muestre para que vean cómo es el sistema y cómo es adentro. Esto se hizo porque en realidad tenían que proteger el puerto y tenían que hacer de vuelta esa parte del muelle, y a uno se le ocurrió, bueno, aprovechemos la energía que tenemos de las olas. Lo que están viendo es
cuando la ola sube te empuja una columna de aire. Entonces la columna de aire mueve una turbina y eventualmente sale vapor. También se usa como algo, se usaba hace mucho tiempo ya como algo recreativo, ¿no? No acá, pero donde las olas pegan, hay lugares donde vos te parás y bueno, cuando viene la ola, después están todos los turistas parados ahí y te sale el agua por atrás. No sé si alguno conoce algún lugar así. No, En San Sebastián hay uno, en Donosti, para los vascos, que es la parte vasca del país. ¿Qué tenía que hacer esta gente? Bueno, esta gente tenía que hacer esto de vuelta, pero sobre todo por protección del puerto, porque acá tienen los barcos de pescadores que salen. Este es un lugar chiquito, lo empezaron a construir en el 2011. Entonces ya que hicieron esto, dijeron, bueno, hagamos un sistema de generación de energía, porque las olas que pegan son muchas, tienen un captador abajo, básicamente el captador es un caño, ¿no? Entonces cuando viene el agua empuja el aire y el aire empuja una turbina y vemos después las salidas de agua y todo el resto del muelle. A ver, lo hicieron porque ya lo tenían que hacer el muelle, no, no quedaba otra. Pero bueno, el tema de que pueden abastecer el 10% de la energía de todo el País Vasco es muy ambicioso, sobre todo para el rendimiento que tenían, pero por lo menos los usaron de muestra y los están estudiando y trabajan mucho con gente de Escocia que está muy avanzado en esto. Y obviamente cada vez el rendimiento es mayor y las turbinas son más baratas. ¿Se pueden poner? Sí, en cualquier dique. En cualquier escollera que pongamos lo puedes poner. Y eso ambientalmente no te joroba porque vos ponés estas defensas para protegerte de las olas y que la ola empuje algo de aire no te va a molestar. Obviamente tiene determinado tipo de rejas y filtros como para que no pasen peces y ese tipo de cosas. El de Motricum son 100 metros, no es mucho más y tiene 16 cámaras para capturar esto. Y bueno, consiguen cada uno unos 296 kilowatts, ven que es poco lo que se maneja. Y en esa zona, la altura de las olas no es muy grande, pero tienen más o menos 2 metros cada 10 segundos, es lo que produce para. No tiene una potencia anual muy grande, pero les sobra para todo lo que es Mutrico. Entonces, lo que pasa es que cuando vienen las olas, empujan una cámara de aire, esto pasa por una turbina, que es lo que ven en la primera foto, era ese spray que hay de vapor, bueno, porque pasa todo por la turbina, porque dentro con el aire comprimido también lo que sale es parte de agua. Y después cuando la ola se va, también succiona el aire de toda la entrada. Entonces lo que pasa es que la turbina gira para un lado o gira para el otro y produce energía igual. Y está produciendo energía todo el tiempo. No es tan así pasar por acá, pero bueno. Entonces, el sistema de funcionamiento, ¿cuál es? Hay un reservorio, las olas vienen, entran en ese reservorio, tienen entradas para esto, ¿no? Hay 16 entradas, el resto está todo cerrado, y va a generar energía por medio de compresión del aire. La ola empuja el aire comprime en un lado, y después cuando la ola se va, tracciona la entrada de vuelta de aire y la turbina genera para otro lado. ¿Hay varias formas de hacerlo? Sí, bueno. Hay otras formas de hacerlo, pero básicamente el principio de funcionamiento siempre es el mismo, ¿no? Con distintas turbinas que pueden estar en un dique o no, entonces vos la puedes tener aislada en algún otro tipo de lugar y va a generar para un lado y va a generar para el otro cuando el agua se retira. Este es un ejemplo de lo que sería una aislada, ¿no? Donde tenemos una escollera donde rompen olas más altas, entonces tenemos una turbina de generación aislada. Otra idea es poner varios de estos tipos de turbinas aisladas en lugares donde yo tengo mucho oleaje y que tengan el menor impacto ambiental posible. Pero también tengo que tener en cuenta qué tan aislada esté, dónde está la red, etc. Nosotros tenemos otra superficie
que, por ejemplo, y otro desarrollo que lo que tiene Europa. Nuestras distancias son mucho más grandes, las redes están más lejos y el sistema se hace bastante más complicado. Esta sí es una foto de adentro, que esta creo que la saqué yo, pero me faltan las otras, de cómo están dispuestos y cada cuánto están dispuestos estas turbinas que tienen obviamente todo un control para ir poniendo todo en fase. La sala de control está en otro lado. El ruido ahí es infernal. O sea que podés pasar caminando tranquilos y hasta ahí nomás. De hecho, en la parte que están las turbinas, al principio, cuando estaban haciendo esto, hicieron obviamente toda la parte que comprime y tracciona el aire y habían puesto unas tapas metálicas no totalmente fijas al piso y entonces cada vez que venía una ola hacía un ruido infernal. Eso nos decía la gente ahí mismo de Mutriku, no podía dormir nadie. Entonces le pusieron a esta parte el león de Mutriku, porque parecía que rugía, y ese es otro tema de impacto, de algo a solucionar. Ninguno de ellos se olvidaba, cada uno que venía a ver esto, no, la gente de ahí estaba contenta porque íbamos a ver eso y había mucho turista, pero nos contaban eso del ruido, que era infernal, hasta que lo pudieron arreglar. Bueno, ¿cómo nosotros podemos calcular en función de la velocidad angular que tenga la turbina, la velocidad que va a tener el flujo del aire, el caudal de la turbina? Podemos sacar con un radio medio cuál es el rendimiento, podemos saber perfectamente ya qué es lo que vamos a tener, porque tenemos calculada la altura de las olas, tenemos calculado absolutamente todo. Esto cuando está en funcionamiento, parte de la escollera que terminaron ahí. Bueno, acá hay distintos datos específicos de esta planta en sí, que no hacen a lo que es el sistema, pero bueno, lo pueden leer que les queda como información adicional. Después hay otro tipo también de sistemas que nosotros podemos usar, porque podemos usar estas diferencias y este tipo de mareas en otro tipo de instalaciones, por ejemplo esta que estamos viendo, que también lo que hacen es captar en sí la diferencia de las olas. Acá estamos viendo la diferencia de corriente, esto está anclado y es flotante, y entonces entra todo lo que es el agua, la diferencia de olas, y mueve todo un sistema que está interno directamente, el mismo sistema que vimos está interno en algo flotante que lo contiene y que ya tiene desarrollo. ¿Hay muchos en el mundo de estos? Sí, la verdad que no. Pero bueno, los van perfeccionando y se va estudiando y se va desarrollando. Otra posibilidad es también, si yo lo tengo fijo al piso y tengo algo que flota, que sube y que baja y tengo una energía cinética que me puede ir moviendo directamente, el movimiento es energía mecánica, ¿no? Yo transformo toda esa energía cinética que tiene en energía mecánica y de ahí voy a un generador y con ese generador yo puedo conseguir energía. Otra posibilidad es esto que vemos flotante. Esto es un desarrollo. Yo vi una boya de estas hecha por Iberdrola también en Santander, que tienen un centro, ahí sí encontré las fotos, ahora se las voy a mostrar, tienen un centro donde pueden reproducir las olas y todo en unos piletones gigantes con unos terribles hidráulicos que reproducen olas y corrientes y prueban muchísimo esto porque, aunque parezca que la estructura es muy grande, y es una estructura muy grande, uno de los problemas más grandes que tenés es de acá cómo llevar toda la energía. No es tan fácil llevar toda la energía a tierra sin que se rompa todo y eventualmente con algunos tipos de tormenta y sobre todo en esos mares que tienen diferencias de olas muy grandes y correntadas muy fuertes, se pierde esto. O sea, de repente le desapareció tanto esas boyas como algunas que están en corrientes marinas. Y este es un proyecto que lo lleva adelante Alejandro Jaén hace muchos años. Yo participé unos años en Zumpid,
en lo que es la parte mecánica. Yo lo que me dediqué a ver fue la diferencia mecánica, porque básicamente vos acá tenés un movimiento mecánico de ascenso y descenso, y con eso lo transmitís mecánicamente hasta un generador. Hacer subir y bajar, y bueno, había que hacer todo un acoplamiento mecánico para esto que no era nada fácil. Se hizo un prototipo de esto, se probó en un túnel, se hizo un segundo prototipo, después se firmó, yo ya no participaba del proyecto, se firmó un convenio con ITECH, creo que habían cerrado con una empresa, me parece que es ITECH, ¿no? Que es de YPF, para instalar uno, y dejar uno instalado y probarlo. Esto va a tener movimiento. Para aprovechar toda la energía cinética, algo que vimos ahí que me explicaron estos tipos ahí en Santander, era que esos que tenían todo un centro de estudio oceanográfico, y también se invierte un montón de dinero, todo es en investigación, ¿no? Si yo quiero aprovechar toda la energía cinética, básicamente el mar, una vez que pasa por ahí, tendría que salir plano. Entonces, esa suposición inicial de los 100.000 terawatts, bueno, hay que tomarla como bien y ver qué nivel de aprovechamiento uno le puede llegar a dar. Pero puede generar bastante energía, sí. No sé si eso, pero en cantidades importantes. Y esto, salvo la navegación, no tiene muchas implicancias con otras especies, porque si bien podés tener varios cuerpos de esto, hablamos que, a ver, esto puede llegar a tener 6 metros, 8, 10, depende de qué tan alta sea la torre, ¿no? De diámetro. Pero no representa un impacto ambiental tan grande. Bueno, otro sistema más o menos que es lo mismo, pero acá lo que hace es este movimiento, y entonces me comprime acá un pistón, y yo, al tener nuevamente energía mecánica, la transmito después por medio de un generador. Tengo varias de estas compuertas que están generando energía, y después tengo que llevar toda esa energía, de alguna forma la tengo que llevar a tierra, ¿no? Que no es un problema menor. Otra cosa que está desarrollada son estas balsas y pontones. Entonces, los captadores que hacen, tienen una entrada, estas balsas o pontones, y eso me hace mover una turbina, porque el oleaje va entrando y entra con mayor profundidad, y hay cavidades acá que tienen varias turbinas, y así van generando energía. Esto está fijo, y después lleva toda la energía a tierra. Otra forma de hacerlo es la parte mareomotriz, o sea, que yo tenga un ingreso de agua, y una vez que tengo el ingreso de agua, hago que todo el agua entre, después lo cierro y lo fuerzo a pasar por 1, 2, 3, 4 turbinas, las que sean necesarias. Hay otros desarrollos que lo vi con gente que está en la regional Comodoro Rivadavia, no me acuerdo el nombre del doctor que es el secretario de Ciencia y Tecnología, tiene un proyecto que está buenísimo, que eran este tipo de turbinas, pero reversibles, o sea que pudiese usar la energía también cuando está entrando el agua. Bueno, son todos desarrollos. Ellos tuvieron que hacer un túnel de prueba medio casero con lo que tenían y el presupuesto que tenemos. Después les voy a mostrar algunas fotos que no las tengo ordenadas, que las busqué recién, de lo que es el Instituto Oceanográfico que está ahí en Santander. Sí, todavía no lo vimos, qué lástima, pero esto que tiene, este helicoidal que tiene acá, es similar a lo que vamos a ver de eólico de eje vertical. O sea, cuando hacemos un eólico, esto lo ponemos parado y esto gira y nos genera energía. Es un sistema eólico de eje vertical. Esto es lo mismo, esto lo bajan a determinada profundidad y ahí aprovechan la energía, porque esto al moverse tiene un generador y va generando energía. Obviamente está cerca de la costa, ¿no? Otro sistema también,
aprovechando, ¿no? Todos los movimientos que vamos a tener por las olas la ola viene, gira, va a ingresar acá, me va a hacer girar una turbina, se va a ir, esto se va a vaciar y después va a entrar de vuelta y me va a hacer girar esa turbina así. Esto es conceptual, ¿no? Cómo se hace de captación. Y otra forma, que estas sí las estudiamos, pero nosotros nos decidimos por la boya, es poner los dispositivos directamente en tierra. Esto, el problema que tiene mayor impacto ambiental, obviamente. Pero yo tengo estos brazos mecánicos con estos soportes que son muy grandes, y esto sube y baja todo el tiempo, ¿no? Me genera toda una energía mecánica y acá adentro tengo la generación en sí, pero lo tengo anclado en tierra, no lo pierdo en el mar, y genero directamente ya en tierra, y me ahorro todo el problema de los cables sumergidos, las corrientes marinas, etcétera, etcétera, que esos problemas los tengo y no es tan fácil porque las cosas se mueven en el mar. O sea, hacer los anclajes fijos al mar se puede, pero son muy costosos. Generalmente se ponen determinados tipos de anclaje, pero no como si fuese para una torre petrolera, entonces estaban tratando de buscar, ya hace 10 años de esto que le digo, estaban tratando de buscar un intermedio para que eventualmente no se les pierdan las cosas, porque se les perdían las turbinas, las boyas, venía una tormenta y tenían localizadores, todo no lo encontraron nunca más. O sea, estos son sistemas que podemos ver que están en tierra, y otras opciones que esto lo que hace también es el movimiento de las olas. Y después hay movimientos que son articulados, que adentro tienen todo el pistón, con toda la generación, ¿no? por compresión en sí, por el movimiento que hacen con las olas. Este proyecto está hace muchos años desarrollado, inclusive anterior que el nuestro, que el de Buenos Aires. Los estimados de aprovechamiento de energía todavía no están del todo demostrados. El Pelamis sí tiene un desarrollo muy grande y se invirtió mucho dinero y lo vienen modificando, y yo creo que de todo lo que estamos viendo me parece que es el primero que se va a hacer, porque inclusive tenían pensado dentro de uno de estos módulos hacer que los módulos de movimiento por compresión y por movimiento mecánico generar después energía, transmitir directamente, tener como si fuera la subestación adentro y transmitir directamente a otra tensión y otra frecuencia la energía, porque se necesitarían cables de otro tipo y entonces habría menor pérdida y sería mucho más fácil toda la instalación eléctrica de acá hasta la costa. Algo que no es barato, ¿no? Imagínense si yo tengo que poner todo ese cableado para cada dispositivo, los miles de metros que necesito el cable no son menores. Entonces, nosotros vamos teniendo varios tubos de esto, tenemos los cilindros que son los articulados, que se mueven, que son los que van a transmitir energía a lo que es el generador, y después tenemos un acumulador, y eso es modular. Cada tubo tiene un módulo de esto. Otro sistema, este es similar al que vimos, a estos que están anclados en tierra. Fíjense que son dispositivos grandes, pero hay hechos varios. No son generalizados, pero se hacen, están funcionando, se estudian y obviamente se perfeccionan. Estas estructuras son mucho más grandes. Alguien me nombró lo del impacto ambiental. Sí, Bueno, imagínate con esto, en el mar, obviamente no podés pasar por ahí, ¿no? Si tenés algún tipo de navegación de recreación, mejor que la tengas clara, porque si te la pones con esto, rompes todo lo que tenés. O sea que esto lo tenés y bueno, hay cierta afectación, ¿no? Depende de qué tan lejos estén de la costa. Sobre todo con pesca, no pesca de alta mar, sino con pesca más bien costera.
Otra forma es que oscilen palas. Entonces yo tengo determinados tipos de palas que se van moviendo, ¿no? Dentro de un árbol central que suben y bajan. Y acá estamos lo mismo, ¿no? Tenés esto que hace, me comprime agua y bueno, el agua sale a baja presión, pero a medida que la comprime entra a alta presión, entonces yo utilizo ese diferencial de presión para hacer mover el generador y entonces obtengo nuevamente energía. Esta es una vista de costado de esos sistemas que les mostré antes que movían el pistón que tenía en la articulación. Y con ese movimiento interno yo voy generando la energía que después voy a colectar. Podemos tener entonces otro tipo de balsas que son articuladas, básicamente en la articulación, en este movimiento de articulación, es donde vos obtenés la energía. Entonces, bueno, fíjense que estos son render, puede haber pontones, balsas, pero todavía no tenemos una utilización generalizada. Y la mareomotriz, que para mí sirve en muchos lugares porque tenemos alturas grandes de mares en nuestra costa, es una de las costas donde más diferencia de altura tenemos. Fíjense que tenemos en algunos lugares como Río Gallegos hay 18 metros de diferencia, es muchísimo eso en columna de agua. Se podría aprovechar muy bien, me parece que hay que hacer un buen estudio, ¿no? Más allá de la energía que puedo obtener, que estoy completamente de acuerdo en que si no obtenemos energías renovables y a este ritmo seguimos quemando fósiles, vamos derecho hacia la extinción, pero el impacto ambiental para mí podría ser muy grande, salvo que se haga muy bien. Hay mareomotrices en el mundo, sí, hay instaladas en Canadá. El Pelamis ese es un desarrollo inicialmente de Portugal, o sea, en Portugal invirtió bastante en eso porque tiene muy buenas olas en la costa de Portugal. Bueno, hay en Canadá, hay en Francia, hay en otros lugares, pero bueno, el estudio para mí ahí ya al hacer toda una represa, etcétera, etcétera, fíjense que cuando hablamos de energía hidroeléctrica, en el renovar lo que salió son las mini hidro. Uno trata de usar mini hidro, dejar el cauce de agua lo más libre posible y utilizar una parte nada más. Cuando haces una represa tan grande como las que hicimos nosotros en Salto Grande o las que están en Yacyretá, y el impacto ambiental es enorme, porque vos haces un espejo de agua, básicamente donde no tendría que estar hay un terrible espejo de agua, ahí cambias todas las condiciones de esa zona en sí, y bueno, aparte los animales, los peces, la navegación, bueno, se complica muchísimo más. Yo creo que se pueden hacer y estaría buenísimo que se hagan, pero en zonas perfectamente controladas, que el impacto ambiental esté bien medido. Bueno, esta es una en Francia, por ejemplo. Esta es una central mareomotriz en Francia. ¿Cómo funciona? Bueno, dejan entrar el agua y una vez que el agua pasa, cuando el agua se va a retirar, que ya tiene cierto nivel, se utiliza todo ese caudal de agua para que genere la turbina. Por eso lo piola de la turbina reversible que estaban haciendo ahí en Río Gallegos, porque aparte pensaban poner las turbinas reversibles sin toda la represa. Yo entiendo que hay un impacto ambiental igual, pero es muchísimo menor a determinada profundidad hacer algo que directamente hacer todo el embalse. Esta es otra adaptación, ¿no? Nosotros podemos tener estas palas tipo aerogenerador. Fíjense que la tecnología de movimiento más o menos es la misma, lo único que en uno usas aire y en el otro usas agua. Entonces, cuando tenés movimiento, lo que haces es ponerla dentro de la corriente y bueno, y generás energía. Algunas de las turbinas que se usan en el mar, después si veo ahí en las fotos que ya veamos alguna más, ya les quiero aclarar que las fotos no están ordenadas ni editadas, las tengo así como las saqué, así que espero no mostrar nada que no sea conveniente. Se está grabando, esto buenísimo.
Bueno, esta es una para corrientes marinas, ¿no? Otras imágenes y otras formas también de distintos tipos de turbinas para corriente marina. Ya le digo que esto tiene que estar bien fijo y después de acá tenemos que llegar con la energía a consumo. Obviamente esto va a tener un impacto ambiental. Si cuando tenemos parques eólicos vimos que muchas veces están afectadas muchas especies de pájaros, acá sucede lo mismo con la parte de los peces, ¿no? ¿Hay desarrollos en el mundo? Sí, bueno, hay en la India, hay en muchos lugares más, en Europa, cerca de Estados Unidos, bueno, hay distintos tipos de turbinas, algunas grandes, de 1 megawatt, para mí no es la solución porque el impacto es muy, muy grande, pero bueno, hay que ver en sí la relación que hay entre costo-beneficio, ¿no? Depende de cómo se necesite. Si me dan un minuto, voy a intentar demostrarles. A ver. Voy a sacarlas. Desde. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Ahora sí. Bueno, este es un centro de estudios oceanográfico en Cantabria, en la ciudad de Santander, y hacían, bueno, un congreso. Hicieron un congreso y nos invitaron, bla, bla. Básicamente lo que hablaban en ese congreso hace más de 10 años, ¿ven? Es cómo tenían una estrategia de desarrollo para energías marinas ahí en España. Esto para que vean que y necesitan apoyo de los gobiernos locales, centros tecnológicos, universidades, empresas, etcétera. Pero bueno, parece que fuera otro planeta, ¿no? Nosotros estamos hablando de otras cosas y ellos ya estaban viendo cómo hacían para estratégicamente desarrollar lo que es todas las energías marinas, cómo se desarrollaba el evento, bueno, había que hacer una tormenta de ideas, bla, 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 bla. Y esto era la parte ya interna de todo el super laboratorio, ¿no? Que tenían ahí, obviamente muy bien equipado, con distintos tipos de puentes grúa. Y esta era una pileta que usaban, piletón, que usaban para probar boyas y para probar turbinas marinas, etc. Todo esto que ven atrás son hidráulicos. Y entonces esto se mueve y generan distintos tipos de olas con distintos tipos de altura. Por eso esos puentes grúa, imagínense que esto de tener una distancia de unos 10 metros de profundidad tranquilamente y podían generar muchísimo oleaje. Es bastante grande esto, no sé si le saqué alguna foto más que no salga movida. Bueno, acá se ven un poco mejor, ¿no? Todos los hidráulicos, no salían una sola foto. Y acá tenían toda una sala de control. Entonces bajaban boyas y distintos tipos de artefactos y los iban probando y los trataban de simular lo que era el trabajo directamente a régimen, ¿no? Bueno, cómo desarrollaban parte de las instalaciones porque se estaban ampliando, estaban haciendo otros tipos de túneles de agua para hacer otro tipo de pruebas donde funcionase todo este sistema a mayor presión. Ven las escaleras que tenían. Y con esto le daban distinto tipo de rugosidad al agua, lo podían mover, la verdad que era algo increíble. Los pistones que mueven todos esos aparatos
vistos de cerca, hay fotos que no salieron bien, ya digo, no están editadas. Y toda la línea de pistones que tenían cuando esto se movía, impresionante. No se puede estar ahí porque salpica básicamente para todos lados. Así que bueno, no, nos dieron una persona que nos explicó todo, bueno, gente que va haciendo todo lo que es el mantenimiento y toda la plata que habían invertido. No me acuerdo cuántos millones de euros eran que habían puesto en hacer todo esto para ir aprovechando. ¿Ven? Acá hay una de las turbinas que iban a probar. Entonces tienen distintos tipos de turbinas y van probando con distintos tipos de elementos, los van estudiando y los van perfeccionando. Seguramente esto debe estar de forma increíble. Esta es una boya que hizo Iberdrola, a ver si tengo una foto de costado, también para aprovechar energía de corrientes marinas, y habían perdido una. Miren el tamaño de esto y lo que son los perfiles, ¿no? Lo que puede llegar a pesar esto. Se les perdió. No la encontraron nunca más. Bueno, no tiene vista en corte y no se veía por adentro. No sé si se pudo ver bien. Ah, pero adentro tenía, ven, acá tiene, todo esto es adentro de la boya. Tenía sistema, lo que pudimos llegar a sacar viéndolo desde la apertura que tenía la boya, ¿no? Todo el sistema de transformación, etcétera. Bueno, estos son cables submarinos, por ejemplo. Son tipos de cable que usaban para transmisión submarina, con los carreteles y conectores, distintos tipos de flotadores que le podían poner para hacer la interconexión de los cables entre sí. Esta está girada, pero es toda la instalación, ¿no? de lo que sería todo este equipamiento de la boya, esa que vimos afuera para el parque de olas, porque en algún lugar tenés que generar. Entonces dijeron, bueno, escúchame, hagamos la estación transformadora ahí y listo. Esto también se perdió. Ven que es algo bastante grande y súper pesado con sus tapas, pero bueno, hicieron el mejor anclaje posible y en una tormenta no lo encontraron nunca más. Bueno, y algunas pruebas que se fueron haciendo. Discúlpenme que están las fotos giradas, pero no las preparé. No pensé que las iba a mostrar. Les debo la de Motrico, a ver si se ve mejor. Bueno, no hay mucho más para ver de esto. Listo. Bueno. Bueno, espero que les haya parecido interesante. No sé si conocían todos estos sistemas. Hay Yo no. mucho, Algunos sí, otros no. hay mucho en la web y tiene muchísimo desarrollo, pero como ven hay lugares del mundo que invierten en investigación, educación, ciencia, tecnología y avanzan. Y así como la pegaron con la celular torre concentrada, yo pienso que están un paso adelante de casi todos, pero bueno, a ver, esto no empezó cuando yo lo conocí, empezó muchísimo tiempo antes porque ya habían puesto, ya habían desarrollado, hicieron prototipos, llevaron este tipo de boyas a donde más energía podían generar, tuvieron problemas, pusieron todo el generador abajo para poder transmitir en otra hacer variación de frecuencia, ver si podían rectificar corriente, etcétera, y perdieron boyas, y bueno, van aprendiendo. Hicieron ese centro que lo estaban terminando. Impresionante, yo no le pude, no me ayudé de sacarle a toda la dimensión de lo que era ese piletón, pero era algo impresionante. Bueno, yo creo que en Sudamérica no debe haber ninguno. Y bueno, en algún momento tendremos plata para investigar y para vender inteligencia más allá de granos o cereales. Bueno, parte de la inteligencia es la formación de ustedes, ¿no? Que son el futuro, básicamente. Bueno, sin más, entonces, si no hay nada más, ya me saco los lentes. Voy a buscar la foto de Motrico y si tengo algunas que estén buenas se las muestro después, si no así todo girada y borrosa en crudo como saqué las otras.
Si no tienen ninguna consulta a esto, los libero hasta la próxima clase, que vamos a empezar seguro con lo de biomasa. Está bien. Bueno, que tengan buenas noches, cuídense y nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima. Buena semana. Gracias igualmente para ustedes. Hasta Luego luego. nos vemos, Hasta luego. gracias. Chao. Chao, chicos. Cortá ¿Quién la deja de grabar? cortá la Ah, grabación. puede cortar cualquiera. Sí, listo. Ah, tenés razón, listo. Cortamos todo. Profesores,